Dios le bendiga en esta preciosa tarde, es el deseo de mi corazón. Le damos comienzo a un programa más de 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 31. Y dice la palabra: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo le he puesto como tema a esta pequeña reflexión, a este corto programa: espera en el Señor. Veremos qué nos habla la palabra acerca de este poderoso versículo, de esta gran promesa que Dios también nos regala a nosotros hoy en día. En nuestra lectura de hoy, el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel, que era tan impaciente como algunos de nosotros hoy y no estaba dispuesto a esperar en Dios, ni a hacer lo que Dios le decía. Razón por la cual muchas veces habían abusado de la posición de gracia, de ser un pueblo bendecido y escogido por Dios. El pueblo de Israel, como muchos sabemos, y aquellos que no lo sepan, que no lo saben, era un pueblo que fue el pueblo escogido por Dios. Fue el pueblo, la nación que Dios escogió. Pero aquella nación le rechazó y no le hizo caso. No creyó en el Mesías cuando estuvo caminando con ellos. Y era un pueblo impaciente y que no le gustaba obedecer a Dios. Pero Isaías no solo le estaba escribiendo a un pueblo impaciente, sino también a un pueblo que estaba bajo el juicio de Dios. Su infiel paciencia les trajo el juicio y castigo de Dios, tanto a ellos que estaban cautivos en tierra extranjera, como también a nosotros hoy. Dios nos dice: yo soy misericordioso y fiel y quiero bendecirlos, esperen en mí. El Señor nos dice que debemos de esperar en Él pacientemente, porque Él nos va a bendecir, porque Él nos va a fortalecer. Esta escritura nos dice que no importa lo fuerte e independiente que podemos ser, no podemos lograrlo solos. Si Dios no está a nuestro lado, si Dios no va caminando juntamente con nosotros, no podremos vencer las pruebas nosotros solos. Y decir: Dios, yo no puedo hacerlo por mi cuenta, voy a esperar en ti, Señor. Dios está esperando por estas palabras, pero a menudo no las decimos hasta que hayamos agotado nuestras propias ideas sin resultados. Tenemos que aprender a no ser impacientes, pero esperar en Jehová, porque es solo en esperar que encontramos las promesas de Dios. Isaías no solo nos anima a esperar con confianza y obediencia por fe como pueblo de Dios, sino que literalmente une las palabras esperar y confiar. Isaías habla de la bendición de Dios, de sus nuevas fuerzas, de su don de vida para quienes han perdido todo. El Dios que cumplió sus promesas al antiguo Israel, cumple todas sus promesas al mundo enviado. Cumple todas sus promesas a todas aquellas personas en cualquier parte del mundo. Hoy también las cumple. Y Él cumplió su promesa al mundo enviando a su Hijo para traer el gran tesoro de vida y salvación para todos. Cuando envió a nuestro Señor Jesús allí a morir en aquella cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y gracias a su sangre es que tú y yo hoy tenemos entrada hasta el trono celestial, porque su sangre nos lavó, nos restauró. Su sangre nos limpió de todo pecado. Esperar en el Señor requiere la verdadera fe, y aquellos que confían en Él también tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor requiere a veces pasar por el fuego y seguir confiando que Dios nos llevará a través de esas dificultades y luego
levantaremos alas como los águilas. Esperar en el Señor requiere tener confianza en lo que esperamos y saber que Dios cuidará de nosotros. Y luego correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Ese periodo de espera en Dios es una necesidad. Siempre es mejor para elevarse bajo la sombra del Omnipotente, cuando Él nos cubre con sus plumas debajo de sus alas, mientras confiamos en Él. La razón por la que muchos cristianos no pasan las pruebas desde fuego, no pasan las pruebas de fuego de su fe, es que muchos están en una bancarrota espiritual. Cuando vienen las pruebas, no hay fe y confianza en Dios para sacar fuerzas, porque ellos no supieron esperar en Dios, porque están en una bancarrota espiritual, porque perdieron toda espiritualidad y no confiaron en el Señor. No hemos pasado tiempo orando, no hemos pasado tiempo estudiando, no hemos ayunado y no hemos esperado en el Señor. Dios es fiel, confiemos en Él, esperemos en el Señor, esperemos en Él, aunque Él obrará en su tiempo. Él va a llegar en el momento oportuno, en el momento indicado. Aún en esos momentos de espera, Dios está obrando por el bien de nuestro pueblo, por el bien de su pueblo, por el bien de sus hijos, en su propio tiempo. Para muchos esto puede ser una respuesta extraña, pero no lo es, porque Dios obra en medio del silencio, aun cuando tú creas que Él no está haciendo nada, que no está obrando, o que Él se olvidó, o no escuchó, o no te va a responder. En medio del silencio, Dios está trabajando en tu problema, en tu prueba. Él está trabajando. Solo tienes que confiar, solo tienes que esperar, solo tienes que creer en el Señor. El profeta Isaías dice en el capítulo 30, versículo 18, por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Dichosos aquellos que esperamos en el Señor. Dichosos aquellos que confiamos y creemos en Dios. Observe lo que sucede cuando esperamos en el Señor. Dios dice que Él renueva nuestras fuerzas. Dios tiene todo bajo control. Como un hijo del Dios Altísimo que somos, debemos mirar al cielo, porque nuestro Padre ve nuestra necesidad y nuestra respuesta ya está en camino. Aunque tú creas que tarda, no tardará. Va a llegar en el momento adecuado. El Salmo 37, versículo 7 nos recuerda: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. El profeta Isaías lo dice una y otra vez: nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti. Nunca hiciere algo por aquel que en Él esperará. Isaías 64:4. El tiempo de Dios muchas veces nos parece lento. Sin embargo, la Biblia dice que Él obra para nuestro bien a su tiempo y a su manera. El profeta Isaías desafía a Israel y a todos nosotros a no olvidarnos nunca que Dios siempre obra en tiempo y en la forma correcta. Las águilas son famosas por su visión, que se extiende hasta 8 kilómetros y muchas veces va más allá de eso. El águila sabe a dónde va y determina cómo va a llegar. El águila es confiable y mantiene su lugar en su territorio.
Si usted necesita fuerzas para caminar, Él se las dará. Si usted necesita fuerza para volar, para remontar el vuelo, Él también se la dará. Y así, este gran capítulo nos revela el consuelo de Dios como creador nuestro, como nuestro Salvador y como aquel que nos sostiene. Y así como el águila sabe a dónde va y determina cómo va a llegar, así somos nosotros. Si nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios que con su guianza y con su misericordia podamos nosotros saber a dónde vamos y saber cómo vamos a llegar. Porque quiero decirte que si tú caminas agarrado de la mano del Señor y confías y esperas en el Señor, al final del camino va a estar el Señor con la corona de la vida para darte la gran entrada hasta el trono celestial. Solo tienes que confiar. Y si confías y esperas en el Señor, tú también vas a saber a dónde vas. Y tú vas a saber cómo llegar. Y vas a ser confiable porque sabes en quién has confiado y en quién estás esperando. Esperemos y tengamos confianza y paciencia porque el Señor siempre va a responder en su tiempo y a su manera. Dios les bendiga en esta hora. Gracias una vez más. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por un programa más de 5 minutos con Dios. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Y tú que me escuchas, si aún no conoces a Jesús, te invito a que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, a que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Te invito a que te congregues en una iglesia y busques de Dios y tengas confianza y paciencia. No seamos como el pueblo de Israel, que no tenía paciencia y no quería esperar en Dios, sino quería hacer las cosas a su manera, y por eso pasaron por tantas cosas como pasaron. Por eso se estuvieron tantos años caminando por aquel desierto, porque no querían escuchar la voz de Dios y eran un pueblo desobediente. Seamos obedientes y esperemos en el Señor, porque Él nos va a dar las fuerzas, Él nos va a dar la victoria, Él nos va a dar aquello que nosotros necesitamos. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios y buscar un lugar donde congregarte, porque la venida del Señor está cerca, está a las puertas. Este es el momento, esta es la hora en que tú debes de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Dios te bendiga y te guarde.